Bueno, queridos hermanos, en este segundo bloque hay dos temas principales: la lujuria del varón y las consecuencias del pecado original en el varón y la mujer. Comenzamos con el primer tema, la lujuria en el varón. Un núcleo mayor de dificultad para el crecimiento sano de una amistad de novios que sea generosa y duradera y que ponga un buen fundamento para una posterior amistad matrimonial es la lujuria en el varón. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es el desorden del apetito sexual por pérdida del dominio racional, es decir, una pérdida del gobierno de la razón sobre el apetito sexual. Y nos planteamos la pregunta, ¿qué tiene que hacer la novia con la pasión del varón? ¿Y qué tiene que hacer el mismo varón con la fuerza de su propia pasión, de acuerdo con su novia y ayudado por ella? Esto es algo que por lo general ni ella ni él tienen en claro. Son jóvenes, recién comienzan la vida, algunos demasiado jóvenes. La edad del noviazgo sería otro tema para tratar, a qué edad conviene y a qué edad no conviene todavía formalizar un noviazgo, es otro tema a tratar. Y abriendo un paréntesis en esto, queridos hermanos, adelantando un poco la importancia que tiene la formación desde niño para el noviazgo y el matrimonio, las mamás no suelen tener en cuenta que ellas pueden hacer mucho en la formación de sus varoncitos desde pequeños. Ellas pueden educar en su niñito el hábito de dominar sus pasiones por un fin superior. Este hábito se extenderá también a la pasión sexual cuando ella se despierte en la adolescencia. Pero las mamás no suelen pensar que les corresponda prevenir eso en bien de la felicidad matrimonial futura de su hijo y de su nuera, enseñándole ya desde niño a ser dueño de sí mismo, a dominarse por amor en otros dominios. Y esto pasa porque la mujer que no supo qué hacer con su novio y su esposo, porque desconocía la herida del pecado original en él, tampoco sabrá educar a sus hijos varones. Así que este conocimiento de cómo hiere el pecado original en el varón es importante para la mujer, tanto como esposa como también como madre de varones y formadora de varones. Pero de esto trataremos en su momento. Volviendo a nuestro tema. A la falta de claridad que tienen los jóvenes en estos asuntos, se suman los errores y la oscuridad que siembra la opinión pública y una falsa ciencia psicológica y pedagógica moderna. Por no hablar de los malos consejos de los amigos, de las amigas de su misma edad, que se dan importancia arrastrando a otros al mismo hoyo en que están caídos ellos. O de adultos que aconsejan mal y a veces intentan positiva y decididamente corromper o desviar. Este es el problema, digamos, de la lujuria en el varón. Veamos ahora algo acerca de este problema. Veamos los pasos. Y como primer paso veamos cuáles son las manifestaciones propias del amor casto. ¿Qué es lo que la novia y el novio deben hacer, principalmente la novia, para mantenerse y ayudar al novio a mantenerse casto? Porque esto es tarea principal de ella. Estamos entre católicos y por eso no hay necesidad de mostrar ni convencer, ya que en estos asuntos la luz nos viene de la fe. Es una luz inmensa que arroja sobre la vida humana la doctrina revelada sobre el pecado original, una luz
de la que carecen los que no creen, aunque se crean científicamente al tanto de la realidad humana. Sobre esta realidad humana hay diversas opiniones acerca de la situación de la naturaleza humana. Lutero y los protestantes en general, sobre todo los puritanos, dicen que la naturaleza humana es mala porque fue totalmente corrompida por el pecado original. De modo que el hombre en el fondo no tiene más remedio que pecar. Lo único que puede hacer es ocultar su pecado. Lo malo es que se sepa, pero es inevitable que peque. Freud, y en su seguimiento gran parte de los representantes de la psicología moderna, en reacción contra el puritanismo en parte, dicen que no, que la naturaleza humana es buena y que hay que seguir sus impulsos y no reprimirlos. Rousseau dice que la naturaleza del individuo es buena, pero que la sociedad lo hace malo. Y de su doctrina nacen todas las pedagogías permisivas que afirman que los adultos no deben corregir a los niños. No lo corrijas, déjalo, él va a crecer sano, lo único que hay que hacer, él tiene todos los valores, hay que ayudarlo a crecer en valores, pero él está bien. Si vos lo influís, lo haces malo vos. Ustedes pueden reconocer estas voces que seguramente han oído en el ambiente en que se mueven, en los distintos niveles, también hasta en el nivel universitario y de las carreras. Ahora bien, ¿qué nos enseña nuestra fe católica como revelación de nuestro Señor Jesucristo, como revelación de Dios? Él sabe lo que hay en el hombre. Tú lo sabes, Señor. Y tú nos has enseñado, ¿qué nos has enseñado? Jesús nos ha enseñado que la naturaleza humana es buena por ser creada por Dios. En el principio era así, pero que ha quedado herida a causa del pecado original, la dureza de vuestro corazón. Nos enseña que nuestra naturaleza necesita ser sanada. No he venido para los sanos, sino para los que tienen necesidad de médicos. Vino para la humanidad herida, enferma. Vino a sanar. Jesús nos enseña que si la naturaleza no es sanada por la gracia de la fe y por los sacramentos, que son los medios de gracia que Jesús nos vino a traer, va a seguir siempre herida. Y esas llagas se van a ir infectando cada vez más. Por algo, la Sagrada Escritura compara el pecado con una lepra. La lepra comienza casi sin manifestaciones, pero a medida que se va agravando, va deformando y afeando cada vez más al ser humano. Y así pasa con el pecado también. A medida que el pecador va envejeciendo en su pecado, se va afeando cada vez más. El pecado lo va deformando cada vez más. La principal herida del pecado original consiste en que la inteligencia ya no conoce bien a Dios como su bien principal. El hombre ya no conoce a Dios como su bien principal, el bien que lo haría feliz. Así como Aristóteles dice que la felicidad consiste en la amistad, en el conocimiento de otra persona que es tu amigo, esto aplicado a la fe cristiana es que la felicidad consiste en la amistad con Dios. Y consiste en una amistad particular, que es la amistad filial con el Padre Celestial y la amistad fraterna con nuestro hermano Jesucristo. Esta amistad que es la caridad. La caridad es amor de amistad con Dios. Y es en este amor de amistad con Dios donde se encuentra la verdadera, última, indeficiente, eterna felicidad del hombre. Es una amistad que nada nos puede sacar. Y es una amistad en la que el amigo no se nos puede morir y en la que el amigo nos hace eternos.
Entonces, los instintos, cuando esto se oscurece para la inteligencia del hombre, entonces los instintos animales y los deseos del alma se desordenan y ya no obedecen a la razón. El pecado original ha herido al varón de una manera y a la mujer de otra. Y es bueno que la mujer sepa cómo está herido el varón y que el varón sepa cómo está herida la mujer para que se puedan entender. Sobre este tema volveré una y otra vez a lo largo del retiro. ¿Por qué es importante que ambos conozcan la herida provocada en el otro? Porque si lo ignoran, de esa ignorancia nace el desencuentro entre ambos. Pues bien, ¿cómo ha herido el pecado original al varón? Lo ha herido precisamente en la esfera instintiva, en lo que, como ser humano, compuesto de animal y de ángel, tiene de común con los animales. En el desequilibrio de la concupiscencia de la carne, la gula y la lujuria, y consecuentemente de la frustración de los deseos, la ira, llamemos caliente, la ira animal, irracional. Esto quiere decir que la fuerza sexual, el instinto sexual del varón, no obedece ya a su razón, se descontrola fácilmente. Y la cultura lo precipita en esa dirección. El Papa Pablo VI, en su carta Humanae Vitae, hablaba y reclamaba que para lograr la castidad es necesario también que haya una formación social de la castidad, una cultura de la castidad, que no basta el esfuerzo individual, que es necesaria también que se cree una cultura de la castidad. Pues bien, nosotros vivimos en un mundo que fomenta la cultura de la lujuria y que desacredita la castidad. Y entonces inicia cada vez más precozmente, especialmente al varón, en el vicio de la lujuria. Por la lujuria, el varón, como se dice vulgarmente, pierde la cabeza, ¿no? Perdió la cabeza, es decir, perdió la capacidad de razonar. Hizo cosas que son absurdas por la lujuria. Se enceguece, juzga precipitadamente, puede quemar el rancho, como dicen, ¿no? Hace cualquier desastre. Quemar el rancho es destruir su hogar por un adulterio, por ejemplo. ¿Cómo no lo piensa? Sin embargo, lo hace. Hace cualquier desastre, no piensa, se hace imprudente, no escucha consejo y se hace infiel. Todo eso, ¿por qué? Porque no lo piensa. ¿Y por qué no lo piensa? Porque la pasión de la lujuria tiene sobre él una fuerza muy especial, a consecuencia del pecado original. ¿Por qué? Porque la pasión no se deja gobernar por la razón. Pero ¿cómo es posible lograr el dominio de la pasión? El dominio de sí mismo. Es posible por un amor muy grande que le permita sacrificar su pasión. Sacrificar en aras de un amor mayor, por el amor de amistad a la esposa, pero fundamentalmente por el amor a Dios que purifica el amor a la esposa. Porque también la lujuria puede deformar el amor a la esposa. El Papa, en las catequesis que tiene sobre la redención del corazón y la pureza cristiana, habla de este tema comentando la palabra de Jesús, aquella palabra de Jesús en el Sermón de la Montaña, donde dice que habéis oído que se dijo, no adulterarás, pero yo os digo que el varón que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Y el Papa explica en 40 catequesis toda esta doctrina de la castidad, de la concupiscencia, de la herida, del pecado original. Y dice allí que también esta concupiscencia del corazón
este adulterio del corazón lo puede cometer el esposo incluso con su esposa. Si la mira como a cualquier mujer, para desearla como a cualquier mujer. Decimos entonces que la castidad se logra por la gracia. Es necesario vivir como hijo, recibiéndose del Padre. Cuando se ama a Dios como Padre, cuando se aspira a vivir como hijo, cuando se sabe, porque lo enseñó Jesús, que al Padre le desagrada mucho el desorden sexual del varón, no solo el adulterio, sino aún la mirada lujuriosa sobre una hija de Dios, que por lo tanto es su hermana, se establece en el corazón como una gracia el autodominio. Así que el autodominio del varón viene por la sanación del pecado original. No puede venir por otro camino si no es por la gracia, porque es una herida del pecado original. Está en todos nosotros. Solo es necesario que seamos sanados por la gracia de Cristo. Jesús, cuando comenté el Sermón de la Montaña en este mismo templo, al comentar este pasaje y este dicho de Jesús, decía que lo propio del varón es mirar a la mujer y ¿cuál es la parte de la mujer a la cual Jesús no se refiere? Y decía que más bien la mujer es consciente del ser mirada y que el pecado de ella consistiría en tratar de ser mirada de esa mala manera por el varón. Que la mujer que quisiera ser mirada de esa manera ya estaría cometiendo adulterio en su corazón con ese varón. Desde la fe, por lo tanto, por la gracia, el varón tiene los mejores motivos, los resortes más firmes para adquirir la virtud de la castidad, que le da el dominio de su pasión sexual y lo libera de su tiránica servidumbre, porque es una servidumbre tiránica, la de la lujuria. Porque la pasión sexual desordenada se hace obsesiva, tiene una peculiar fuerza obsesiva, una gran obsesividad. Y se convierte en una verdadera esclavitud, en una cárcel, en que queda prisionero el varón. Y por eso esta cultura es responsable de erotizar casi hasta los niños, ya va a buscarlos casi en la infancia y a sumergirlos en la lujuria desde la infancia. Piensan algunos que el varón no puede sustraerse de ningún modo al imperio del instinto sexual, un poco en la línea luterana y protestante de que la naturaleza ha sido radicalmente corrompida y que por lo tanto no hay remedio, que es inevitable. Lo malo es que se sepa, como pasó en el caso de Clinton. Lo malo es que se sepa. Y es verdad, si se ignora que la situación de la naturaleza humana, herida por el pecado original, es sanable por la gracia, como veníamos diciendo, y que para eso murió nuestro Señor Jesucristo, para que seamos sanados. Y porque sin esa sanación, el matrimonio como institución divina destinada a la felicidad de los hijos de Dios en cuanto es posible en esta tierra, quedará malograda para siempre a consecuencia del pecado original. Muchos no ven salida porque piensan que ante esa pasión el varón no tiene libertad. Y nos miran a los que hablamos del pecado original, de la gracia y de la castidad, como a loquitos. ¿Pero de qué está hablando este cura? Este represor. Si esto es un impulso imperioso, si no hay nada que hacer. La naturaleza del varón es así. Y es buena así como está. No la tiene que reprimir. El cura represor. Hay que preguntarle de repente a la esposa abusada o a la traicionada si eso la hace feliz.
No, señor, la naturaleza no es así. La naturaleza herida es así. Y la naturaleza herida, fomentada todavía por una cultura que fomenta la lujuria y que siembra con eso la infelicidad no solo del varón, sino matrimonial, también de la mujer, porque el varón lujurioso no hace feliz a la mujer. La naturaleza humana sanada por la gracia es muy distinta, y la naturaleza sanada le da al varón una libertad inmensa, le da el dominio de sí mismo, el gobierno de todas las cosas de su vida, de su familia, del hogar, de la educación de sus hijos, del trabajo, un autodominio y una libertad de juicio propios del Hijo de Dios. Y esto pasa por el sacrificio de la instintividad. La instintividad es animal. Si no obedece a la razón, es un factor animal que está en el hombre precisamente por esa caída de la herida del pecado original hacia el polo animal de su naturaleza. Pues bien, el varón es por naturaleza sacerdote y el sacerdote sacrifica y está destinado a sacrificar. Y por lo tanto está destinado a sacrificar la esfera instintiva en él, en aras del amor, porque el sacrificio tiene valor por el amor por el que se realiza. Y se le pide al varón que sacrifique su instintividad por amor. Este autodominio lo constituye en sacerdote. Lo constituye además en caballero, en dueño de sí, generoso, altruista, prudente. Lo constituye en patriarca, es decir, en padre, en hombre sano, en varón justo y casto. Y estas no son fantasías. Este ha sido el tipo de varón que generó la fe católica y algunos de los cuales nosotros hemos tenido la dicha de conocer. No es una utopía, es una promesa realizable, para la cual tenemos los medios de gracia. Ese es ese tipo de varón, ese tipo de hombre, el caballero, el sacerdote, el que sacrifica por amor, el hombre espiritual que con su espíritu domina su carne, es el verdadero compañero y amigo que la mujer anhela. Porque a la mujer sana no la hace feliz el varón lujurioso. A la larga la decepciona, termina fastidiándola e inspirándole desprecio. Cuando ella no alcanza a comprender que se trata de una verdadera herida del pecado original en el varón, se inclina a irritarse contra él, como si fuera culpable de lo que en su raíz es una pena inculpable del pecado original, una herida en la naturaleza viril, digna de misericordia y no de ira, sobre todo porque está fomentada por una cultura que la fomenta y la justifica. Es una herida, pero que exige ser sanada. Y a la mujer le cuesta comprender lo que le pasa al varón, porque ella no ha sido herida de la misma manera. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos viendo cómo ha sido herida ella.